Los terremotos estremecen la superficie terrestre, causan el colapso de edificios y estructuras, irrumpen el transporte y los servicios más básicos. Pueden causar incendios y explosiones. Pueden provocar derrumbes, aludes, tsunamis. Pueden ser muy destructivos. En esta publicación veremos el por qué, dónde y qué ocurre cuando los terremotos acontecen, además de mencionar cómo son evaluados cualitativa y cuantitativamente. El planeta Tierra es un lugar activo. Protagonizan los océanos, la atmósfera y la Tierra sólida en sí misma. Los terremotos son una de las formas más dramáticas de actividad terrestre. En cuestión de minutos, los terremotos han sido capaces de devastar ciudades y matar 250.000 de personas. Uno de los terremotos más destructivos en los años 90 ocurrió cerca de Kobe, Japón, un 17 de enero de 1995. 5.000 personas resultaron muertas. 25.000 fue el saldo de heridos y dejó 250.000 de seres humanos sin su hogar. Fue el terremoto más destructivo en Japón desde aquel en Tokio ocurrido en 1923, que terminó con la vida de 143.000 personas. Dañinos por sí solos, los terremotos son capaces de provocar 2 eventos naturales tanto o más destructivos que el terremoto en sí mismo. Uno de estos fenómenos es el derrumbe o alud, el cual se constituye de un veloz movimiento de materiales terrestres colina abajo. Un derrumbe puede formarse de modestas cantidades de suelo, como también puede contener material para enterrar pueblos enteros a su paso. Pueden ser provocados por múltiples causas, siendo los terremotos solo una de ellas. Uno de los derrumbes a causa de terremoto más trágicos y destructivos de la historia es aquel ocurrido en Perú, un 31 de mayo de 1970. Un terremoto ocurrido bajo el océano a 25 kilómetros de la costa del Perú removió rocas y hielo asentadas en distintos puntos del monte Huascarán, uno de los más altos en toda América del Sur. 130 kilómetros alejado del epicentro, fue escenario de un gigantesco deslizamiento de tierra, el cual aumentó de velocidad y tamaño a medida que descendía y se acercaba a los pueblos de Ranrairca y Yungay. El derrumbe alcanzó una velocidad de más de 200 kilómetros por hora y se abalanzó sobre el valle, llenándolo de lodo, nieve y material pedregoso. Ranrairca resultó parcialmente destruido, alejado 12 kilómetros de la montaña. Sin embargo, parte del movimiento de tierra ramificó hacia un costado, saltando lomas hasta atravesar fatal y por completo la localidad de Yungay. El pueblo estaba deshecho. Solo unos pocos habitantes lograron escapar, corriendo a tierras altas antes de que llegara el desastre. Los sobrevivientes describieron el derrumbe como una gigante ola oceánica ensordecedora, rugiente y estruendosa. El terremoto causó muchos otros deslizamientos de terreno en la región, destruyendo edificaciones por centenas y causando aún más muerte. El saldo total del desastre fueron 67.000 vidas perdidas. 800.000 quedaron sin hogar. Es el peor desastre inducido por terremoto del que se tenga registro en el hemisferio occidental. El segundo fenómeno destructivo de origen sismológico es el tsunami. Un tsunami se compone de olas provocadas por el movimiento del lecho marino, ocasionado por un terremoto oceánico. El agua se mueve como si fuese forzada por una pala gigante, produciendo fuertes olas que se esparcen dentro del punto de origen a lo largo del océano. Un tsunami es difícilmente notado por navegantes de alta mar. Es solo gracias a su avance y a la línea costera que se le interpone que logra incrementar su tamaño, llegando a producir olas de hasta 10 metros con efectos desastrosos. Tsunami es una palabra japonesa que significa ola o agitación de bahía, y es una palabra particularmente apta, ya que es solo a lo largo de la costa donde todo su poder destructivo queda sembrado. Los reportes y noticieros que anuncian la ocurrencia de un tsunami
a menudo utilizan el término marejada, lo cual es impreciso, ya que un tsunami no está ligado a las mareas, las cuales son generadas en la superficie terrestre por la atracción gravitacional de la Luna y el Sol. La palabra japonesa es particularmente pertinente debido a que Japón y su tectónica de placas mayoritariamente en subducción hacen que los tsunamis sean más frecuentes. Pero no son los únicos. Un 27 de marzo, hacia el año 1964, un terremoto de gran intensidad pudo sentirse en la isla de Chenega, frente a las costas del sur de Alaska. La gente de Chenega en ese entonces era una comunidad de pescadores y cazadores habitando el Golfo. Al momento del sismo, todos dirigieron la mirada hacia el mar, temiendo su reacción. Uno de los isleños, Nicolás Komkov, notó que el agua comenzaba a retirarse de la playa. Rápidamente corrió hacia sus 3 hijas y las llevó a terrenos más altos, esperando salvarse. En su carrera, el llamado tsunami de Viernes Santo golpeaba la costa de Alaska, trepando 30 metros hacia arriba de las colinas, llevándose a la gente, la iglesia y toda casa en la isla. 2 de sus hijas fueron alcanzadas y llevadas por la ola trepadora para no ser vistas más. Nicolás y su última pequeña fueron llevados por la corriente colina arriba, mientras flotaban inconscientes. Asombrosamente sobrevivieron. 23 de los 80 isleños que existían en ese entonces murieron en el incidente. ¿Qué provoca que la aparentemente sólida y rígida Tierra se mueva violentamente? Los terremotos ocurren principalmente a causa del roce entre las diferentes placas que conforman la corteza terrestre, causando tensión elástica que acumula energía entre los puntos. Eventualmente la distorsión y tensión son suficientes para hacer ceder la roca y avanzar, liberando energía para reacomodar sus puntos de contacto. Existen distintos tipos de interacción entre placas. Las principales son conocidas como punto o borde de divergencia, punto o borde de convergencia y punto o falla transformante. Un punto de falla transformante ocurre cuando 2 placas tectónicas se rozan horizontalmente pasando la una de la otra, con muy poca o ninguna actividad convergente o divergente. Las divergentes son conocidas como puntos de creación y están ligadas a no más que sismos producidos por actividad eruptiva o magmática. Un ejemplo de este sistema de placas es el encontrado en el dorsal de Galápagos, en las volcánicamente activas islas del mismo nombre. Finalmente, los bordes de convergencia son considerados límites destructivos, responsables de terremotos potentes debido a su capacidad de acumulación de energía. Estos se subdividen entre 3 zonas. Las de subducción, donde la placa oceánica se introduce bajo la placa continental, como ocurre con la placa de Nazca frente a las costas de Chile. Las de abducción, donde la placa continental es presionada bajo una placa oceánica, como ocurre en los Apalaches de Norteamérica. Y la de orogénesis, o cinturón orogénico, en los que 2 placas continentales se enfrentan y fuerzan hacia arriba, formando largas proyecciones cordilleranas, como ocurre en los Alpes o en los Himalayas. Pero entonces, ¿cuál es el lugar de origen de un terremoto? En tanto el quiebre inicial se propaga, libera energía a lo largo de toda la falla. Por tanto, en cierto sentido, el terremoto se origina de toda la falla, la cual puede llegar a medir 1000 kilómetros de largo. Sin embargo, es más útil referirse a una parte de la falla como el punto de origen. Este punto es considerado el quiebre inicial, llamado foco o hipocentro. Un terremoto de grandes proporciones es acompañado a menudo por una serie de pequeños sismos emanados de la misma falla. Son las llamadas réplicas. Las réplicas pueden continuar durante meses, luego de ocurrido el evento principal, liberando energía en pequeña proporción. Hay ocasiones en las que un terremoto es precedido por uno o más sismos llamados premonitores. Sin embargo, estos mismos no pueden ser identificados como tales hasta ocurrido el terremoto principal. El terremoto de 1989, ocurrido el 17 de octubre en California, tuvo una secuencia de réplicas que revelaron el tamaño y la orientación de la falla. Este terremoto tuvo como epicentro un sector 100 kilómetros al sureste de San Francisco.
Es usualmente nombrado el terremoto de Loma Prieta, debido a la montaña justo al este del epicentro. El terremoto involucró movimiento en una falla de 40 kilómetros de largo y fue lo suficiente largo como para causar destrucciones no solo en el pueblo cercano de Santa Cruz, sino también en San Francisco y sus alrededores, donde algunas edificaciones, puentes y pasos sobre nivel colapsaron. Este terremoto y sus réplicas tuvieron su origen en una muy conocida zona, que es la llamada Falla de San Andrés. Es un ejemplo perfecto de falla transformante, donde dos placas tectónicas se rozan lado a lado. La Falla de San Andrés es la más larga y posiblemente más activa de las muchas fallas existentes en California, tal como el incidente de Loma Prieta. El movimiento a lo largo de la falla ha causado otros terremotos de gran magnitud, incluyendo uno ocurrido en 1906 en San Francisco, el cual resultó en la destrucción casi total de la ciudad, consumida por los fuegos provocados por la ruptura en las líneas de gas y agua ocurrido el terremoto. El terreno al oeste de la falla se desplazó hasta 6 metros hacia el norte. ¿Cuán profundo en la Tierra podemos encontrar el hipocentro de un terremoto? Muchos hipocentros pueden aparecer dentro de los pocos décimos de kilómetro de la superficie. Los terremotos de 70 kilómetros de profundidad o menos son calificados como shallow focus o hipocentros de baja profundidad. Terremotos de hipocentro intermedio ocurren a una profundidad de entre 70 a 300 kilómetros, mientras que los de hipocentro profundo ocurren más allá de los 300 kilómetros de profundidad. Los terremotos de baja profundidad son los más frecuentes. 75% de toda la energía liberada en terremotos pertenecen a aquellos de baja profundidad. Desafortunadamente, cuanto menos profundo es un terremoto, más daño causará en la superficie. Los de hipocentro medio y profundo rara vez son destructivos. No se tiene registro de actividad hipocéntrica más allá de los 700 kilómetros, lo cual es de esperar, dado que a mayor profundidad la corteza está más cerca del manto caliente y está sometida a mayor presión, así que el material cede y se mueve deslizándose en lugar de quebrarse. Los terremotos están en su mayoría confinados a áreas específicas o zonas sísmicas. El resto de la superficie está relativamente libre de su ocurrencia, o al menos libre de los grandes. ¿Por qué algunos terremotos son más destructivos que otros? Los terremotos con alto nivel en la escala de Richter no son necesariamente los más destructivos, ni causan necesariamente el mayor número de muertes humanas. Para responder esta pregunta, debemos considerar 3 variables principales. Primero, su ubicación. Un terremoto con hipocentro bajo el océano y muy alejado de la costa usualmente no es destructivo, a no ser que provoque un tsunami. Segundo, su profundidad. Recordemos que cuanto menos profundo un terremoto, es más devastador. Tercero, pero no menos importante, su tamaño. Una manera directa de medir el tamaño de un terremoto es contemplar el daño causado por él. Es una medida que informa la fuerza con la que se remeció el suelo. Esta es llamada intensidad sísmica. Para estimar la intensidad de un terremoto sobre un determinado lugar, descripciones y anécdotas de gente que estuvo en el lugar son recolectadas. Descripciones tales como los objetos caían de los estantes o gran parte de las chimeneas cayeron pueden ser evaluadas con una escala de intensidad de 12 puntos. El punto 1 sería no fue percibido. Un 8 contendría gran parte de las chimeneas cayendo y un 12 contendría devastación total. Esta escala se considera cualitativa, debido a que no está basada en medidas específicas a pesar de contener números. Es importante darnos cuenta de que la intensidad nos refiere al daño causado por el terremoto en un lugar determinado y que debido a esto, un mismo terremoto tendrá distintas intensidades en distintos lugares. Es por tanto erróneo referirse a la intensidad de un evento a secas. Es necesario especificar, por ejemplo, que la intensidad del evento ocurrido en 1989 fue de intensidad 8 en Loma Prieta, pero su intensidad máxima fue percibida en San Francisco y Oakland, unos 100 kilómetros al noroeste del epicentro, donde la intensidad fue 9. Esto principalmente debido a la presencia de terrenos sedimentarios permeables en las áreas de San Francisco, los cuales no pudieron sostener las estructuras
como si lo hubiesen hecho los cimientos rocosos cerca del epicentro. Las escalas de intensidad tienen dos desventajas importantes. Son inutilizables en terremotos submarinos e inutilizables en áreas despobladas. Inclusive en áreas habitadas, debe tenerse en cuenta de que los estándares de construcción varían, resultando los efectos del sismo un tanto diferentes. Para superar estos problemas de medición en el tamaño de un terremoto, también se comenzaron a utilizar instrumentos para medir en lugar de ello la magnitud. La magnitud de un terremoto mide la cantidad de energía sísmica liberada por el evento, por tanto, es una escala cuantitativa. La escala de magnitudes es llamada Richter. Contrario a la escala de intensidad, un terremoto tiene solo una magnitud Richter. La escala Richter no tiene límites en teoría. Sin embargo, aplicada a la realidad, la Tierra misma otorga un límite. Esto es debido a la dureza de las rocas. Los terremotos más intensos jamás registrados han tenido magnitudes Richter de 9, ocurrido en Tohoku, Japón, 2011. 9.1, ocurrido en diciembre del 2004 en la India, el cual provocó un aún más desastroso tsunami. 9.2, con el ya mencionado terremoto y luego tsunami de Alaska. Y 9.5, ocurrido en mayo de 1960 en Valdivia, Chile, del cual anecdóticamente se cuenta que, de no haber roto la aguja al sismómetro que registraba el evento, posiblemente hubiera marcado una magnitud mucho mayor. Los tamaños posibles de un terremoto varían enormemente. El rango de movimiento que puede acontecer en un terremoto puede diferir por cientos o incluso millones de terremoto a terremoto. Para poder albergar tales cifras, la escala de Richter se basa en potencias de 10, lo que significa que su incremento es exponencial. Una unidad de la escala implica 10 veces más en el peldaño subsiguiente. Un terremoto de magnitud 3 produce 10 veces más que uno de 2, lo cual lo hace 100 veces más poderoso que uno de intensidad 1. Un magnitud 6 es 3 puntos más en la escala de Richter que uno de 3. Por lo tanto, un magnitud 6 tiene 10 por 10 por 10 la cantidad de uno de 3, es decir, es 1000 veces más móvil. En la escala de Richter, la magnitud de un terremoto también puede ser ligada a la energía sísmica liberada por un terremoto. Así bien, el incremento de una unidad de la escala representa un incremento de unas 40 veces en cantidad de energía sísmica liberada. Un terremoto de magnitud mayor a 8 es un acontecimiento raro, pero cuando ocurren, tienen el potencial de causar devastación total sobre áreas extensas. Los temblores de menor intensidad, por otro lado, ocurren de manera más frecuente, pero su energía liberada, aún en conjunto, es pequeña en comparación con un terremoto sobre 8 en la escala. Tomarían alrededor de 3 millones de temblores de magnitud 4 el liberar la energía sísmica equivalente de un solo terremoto magnitud